Hoy vamos a tratar de entender un poquito mejor los ejercicios de las rentas financieras. Para eso, lo primero que tenemos que tener claro es lo que es una renta. ¿Cómo identificar una renta dentro de un problema? Pues una renta es un conjunto de capitales equidistantes en el tiempo, es decir, que el pago se realiza todos los meses, todos los trimestres, todos los años. Entre un pago y otro siempre hay el mismo tiempo. Eso es lo primero que tenemos que saber. Nosotros vamos a estudiar las rentas que son constantes, es decir, que esos capitales además van a ser siempre iguales. Antes de empezar los cálculos tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, el tipo de interés siempre tiene que ser el que corresponda a la periodicidad de los pagos. Es decir, si los pagos son mensuales, el interés tiene que ser mensual. Si los pagos son trimestrales, el interés tiene que ser trimestral. Eso es muy importante. Y no es lo mismo, yo no puedo modificar los pagos. Si los pagos son mensuales, yo no puedo convertirlo de pronto en un pago anual, sino que si tengo 12 pagos mensuales, son 12 pagos mensuales. Y no da lo mismo pasarlo a un único pago anual. Eso es muy importante. Tenemos que respetar los pagos en el momento que estén. Para calcularla, en primer lugar, vamos a ver cómo sería su representación gráfica y la fórmula. Entonces, si estamos hablando de una renta, que ya hemos dicho que van a ser siempre constantes las que estudiemos, pospagables, pues quiere decir que dentro del primer año el pago se realiza al final del primer año. Si fuera prepagable, que lo veremos después, sería al principio del primer año. Entonces, el dibujo sería este. Como vemos, el primer año iría desde el punto 0 al punto 1 y el pago está colocado al final del año 1, porque es una renta pospagable. Las fórmulas son las que vemos en la presentación. Yo voy a calcular el valor de todas esas C que hay durante n periodos, las voy a calcular, a resumir en un único valor hoy, en el momento 0. Eso sería el valor actual. Si lo que quiero es el valor final, pues una vez que tengo ese valor actual calculado en el momento 0, no tengo más que, con las fórmulas de capitalización, trasladarlo al momento n. ¿Cómo? Pues multiplicando por 1 más i elevado a n, como hemos hecho siempre en los problemas de capitalización. Si la renta fuera perpetua, es decir, no tiene un número finito de términos, sino que no sé cuándo acaba, entonces se sustituye la n por el valor de infinito y operando al final llegamos a que el valor actual sería el pago partido por i. Si en este caso, como hemos dicho, no habría, al ser una renta perpetua, no habría valor final, ¿vale? Si las rentas son prepagables, como decíamos antes, vemos que el dibujo es muy parecido, con la diferencia de que hay en el momento 0 un primer pago. ¿Por qué? Porque los pagos se hacen al principio del periodo, no al final. Entonces, el primer año el pago sería en el momento 0, en vez de en el momento 1, como ocurría antes, que sería al final del primer año, ¿vale? Ten en cuenta que siempre el primer año es lo que va entre el 0 y el 1. El segundo año es lo que va entre el 1 y el 0, y el 2, perdón. Por lo tanto, cuando ponemos en el momento 1 un valor, podemos considerar que es una renta que en el primer año es pospagable o una renta que en el segundo año es prepagable, ¿vale? La interpretación la podemos hacer como nosotros queramos. Siempre que es más fácil hacerla pospagable, pero como queráis. Entonces, en el caso de que es una renta prepagable, lo único que hacemos con las fórmulas anteriores es multiplicarla por 1 más i, porque lo que hacemos es mover la renta un año para que ya el dibujo sea exactamente el mismo que teníamos antes. Una vez que tenemos ya las fórmulas, pues podemos empezar con los problemas. Vamos a ver dos ejemplos. El primero dice que hace 10 años comencé a ahorrar para comprar un piso. Estuve depositando durante 10 años, al final de cada año, 5.000 euros en una cuenta al 8%. Vale. El problema sigue, pero vamos a hacer esta primera parte. Luego veremos la siguiente. Ahí tenemos ya una renta. ¿Por qué? Porque son pagos de 5.000 euros cada año. Por tanto, constituyen una renta. Lo primero que tengo que saber para calcular su valor, ya sea actual o final, es el tipo de interés, que tiene que ser anual, ya que los pagos son anuales. En este caso no tenemos problema porque nos da el 8% de interés compuesto anual. Vale, ya que sabemos que el interés es anual, aplicamos la fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular, en principio,
el valor final de esa renta, ya que he estado ahorrando desde hace 10 años. Lo que quiero saber es hoy, en el momento 10, cuánto dinero tengo. Así que cogemos las fórmulas de antes, el valor actual primero, y luego multiplicamos por 1 más i elevado a n para calcular el valor final. Sustituimos y nos da un valor final en el momento 10 de 72.432,82 euros, unos 72.000 euros, ¿vale? Si seguimos leyendo el problema, decía que con el capital que he ahorrado doy la entrada a un piso que vale 130.000. Es decir, yo quiero comprar un piso que vale 130.000 y como tengo ahorrado 72.000 euros, los pago. Me queda pendiente el resto, que sería el cálculo que hemos hecho ahí, 57.000 y pico de euros, ¿vale? Una vez que sabemos que tenemos que pagar 57.000 y pico de euros, seguimos leyendo el problema. Y el problema nos dice que para pagar lo que falta, vamos a pedir una hipoteca y durante 25 años. Y que esa hipoteca la voy a pagar al final de cada mes. Es decir, va a ser una renta mensual durante 25 años. Como es mensual, serán en total 25 por 12, 300 meses los que esté pagando esa renta. Y no sé el importe de esos pagos, pero no me importa porque como sé que la hipoteca, el valor de la hipoteca hoy, que es cuando la solicito, es de 57.000 y pico de euros, pues ese es el valor actual de toda esta renta de 25 años que vamos a utilizar. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es ver el interés. Necesito un interés mensual, pero el interés que me dan es un interés nominal pagadero mensualmente, es decir, es la J. Ya dijimos que la J no nos sirve para nada, tenemos que traducirla en I, ¿vale? El interés nominal es un interés que nos da el banco que no sirve para calcular la fórmula. Entonces nosotros sabemos que si esa J que me dan la divido por el número de periodos que en este caso como se paga mensualmente pues serían 12, los periodos que hay en el año, 12 meses, ya tengo la I mensual que es la que necesito. Divido el 6% entre 12 y ahí tengo que me da 0,005 mensual. Cojo la fórmula del valor actual, lo aplico y ya puedo despejar C, mi incógnita, que era 370,91 euros lo que me sale. Es decir, yo he, resumiendo, cogido los 5.000 euros que iba pagando antes en la renta anterior durante 10 años, los he juntado al final de los 10 años, me han supuesto 72.000 y pico de euros, los he entregado y como el piso costaba 130.000, necesitaba 57.000 euros, que tiene que ser el valor actual de los pagos que voy a hacer en la hipoteca. Lo igualo al valor actual, esos 57.000 euros que necesito y despejo. Este sería el primer ejemplo. Vamos a ver otro un poquito más complicado porque en vez de 2 rentas como en el primero vamos a tener que trabajar con 3 rentas. Dice el problema que desde hace 15 años hago depósitos al final de cada año de 5.000 euros. Quiero saber qué cantidad tendré que depositar al final de cada trimestre durante los próximos 4 años. Y que luego quiero empezar a cobrar una pensión mensual ya de por vida vitalicia de 800 euros. Bueno, pues tengo 3 rentas. Una primera que va desde el año 0 hasta el año 15, en la que pago 5.000 euros anuales al final de cada año. Tengo una segunda renta que va desde el año 15 al año 19, donde tengo que pagar una cantidad C, que no la sé, la tengo que calcular, al final de cada trimestre. Serían 4 años, 4 trimestres cada año, en un total de 16 trimestres. Y esas dos cantidades sumadas en ese momento, por ejemplo, en el momento 19, tienen que ser igual a lo que el valor actual de la renta que voy a cobrar a partir de ahora, que sería la tercera renta que comienza en el año 19 y como es perpetua, pues no acaba. Y son cobros mensuales prepagables. Yo podría igualar estos capitales en cualquier momento, pero parece que lo más práctico en este sentido es el que sea en el momento 19, que es cuando dejo de pagar y ya voy a empezar a cobrar. Entonces, por tanto, voy a hacer primero la renta de 5.000 euros anuales durante 15 años. Voy a calcular su valor final en el momento 15 y luego lo voy a trasladar a el momento 19 para igualar allí todos los pagos y los cobros. Esta sería la primera parte. Esa primera renta son pagos anuales y postpagables, por tanto necesito un interés anual, que es el que me dan, el 5% anual. Aplico directamente la fórmula, calculo en primer lugar el valor actual y luego multiplico por 1 más i elevado a n para calcular el valor final y ya tendría la renta de 107.000 euros
que es lo que me supone el ahorro cuando acabo en el momento 15. Pero como hemos dicho que lo vamos a valorar en el momento 19, que es cuando termina también la segunda renta trimestral que voy a pagar, para igualarla a la que voy a cobrar a partir de ese momento, pues traslado esos 107.000 euros del momento 15 al momento 19. Simplemente tengo que trasladarlo 4 años hacia adelante. Me da un total de 131.000 y pico de euros. Ya sé cuánto vale mi primera renta en el momento 19. Tengo ahora que calcular mi segunda renta también en el momento 19. Esta segunda renta era, recordamos, 4 años trimestral, por tanto 16 trimestres, y también era postpagable. Necesito, en primer lugar, un interés trimestral. Por tanto, aplico las fórmulas que aprendimos en el tema de capitalización. 1 más la I anual es igual a 1 más la I fraccionada, en este caso mensual, elevada al número de meses que hay en un año, que serían 12, pero aquí en vez de meses, pues son trimestres, serían 4. Entonces, 1 más 0,05, que sería el anual, es igual a 1 más el interés trimestral elevado a 4 trimestres que hay en un año. De ahí despejo el interés trimestral y me da 0,0122 y un montón de decimales más que voy a intentar utilizarlos todos para no despreciar ninguno y no que me dé lo más exacto posible el resultado. Yo quiero en este caso, hemos dicho, calcular el valor en el momento 19 para sumarlo a la renta anterior y ya poder igualarlo a los cobros de la siguiente renta. Así que vamos a calcular primero el valor actual y luego lo vamos a llevar al momento 19, pues multiplicando por 1 más i elevado a n, como hacemos siempre. El total me da 17,56 por C, porque la C, el capital, es la incógnita de este problema, no lo sabemos, así que lo dejamos en C y ya lo calcularemos después. Esas dos cantidades que hemos calculado hasta ahora, la primera renta, el valor final en el momento 19 y la segunda renta, el valor final en el momento 19, lo vamos a igualar ahora al valor actual de esta renta, que es la que voy a cobrar, que sería una renta mensual prepagable porque es al principio de cada mes y vamos a tener que calcular ahora el interés mensual. Igual que la fórmula de antes, 1 más i igual a 1 más el i mensual elevado a 12 meses que tiene un año, lo despejo y me sale también un número muy largo que es el que vamos a utilizar. En este caso la renta es vitalicia, por tanto la fórmula recordamos que era c partido por i y como es prepagable multiplicamos por 1 más i. Ya tenemos nuestra fórmula, sustituimos los 800 euros que vamos a cobrar al principio de cada mes, sustituimos también el tipo de interés mensual que hemos calculado, 0,004 y un montón de decimales más, y nos da un valor actual de 197.000 euros y pico. Esos 197.000 euros es el valor actual de todo lo que voy a cobrar cuando empiece a cobrar 800 euros al mes. Ese valor actual de lo que voy a cobrar tiene que ser igual al valor final de todo lo que he pagado los años anteriores. Los 15 años primero que los moví hasta el año 19 y los 4 años siguientes que los tengo valorados en el 19. Igualo, por tanto, estos 197.000 euros que voy a cobrar con la primera renta que me daba un valor final en el momento 19 de 131.000 euros y con la segunda renta que me daba 17,56 por C, que era la incógnita. Despejo C y ya sé cuánto es lo que tengo que depositar cada trimestre durante 4 años para poder al final cobrar 800 euros al principio de cada mes. Los resultados son 3.759,40 euros. Espero que os haya quedado un poquito más claro.